Hola, hoy nos vamos a sumergir en unas reflexiones, la verdad, muy interesantes del blog Educación Familiar de Gorka Saitúa. Tenemos aquí varios textos recientes suyos que tocan temas, bueno, temas profundos, ¿no? Cómo nos formamos, cómo nos relacionamos, qué nos mueve por dentro. Y parece que hay una idea de fondo, ¿eh? Que es cómo hacer que nuestro sistema nervioso juegue a nuestro favor, que sea un aliado. Exacto. Los textos que vamos a comentar hoy van por ahí. La identidad, el cambio, la dificultad para comunicar cuando sufrimos, el deseo, y todo desde una perspectiva que, fíjate, parece integrar lo psicológico, lo narrativo, las historias, vamos, y hasta lo corporal, nuestra biología. Así que bueno, nuestra misión hoy es desgranar un poco las ideas clave de estos fragmentos. Genial. Pues suena muy bien. Y mira, para empezar, hay una frase que impacta, ¿eh? De uno de los textos. Acontecimiento e identidad. Dice, antes del acontecimiento no estaba el sujeto, al menos, no en la forma como éste queda configurado tras dejarse atravesar. Tela, vaya forma de empezar. Vamos a ver esto un poco más. Esta idea entonces de acontecimiento e identidad sugiere que no somos como estatuas, ¿no? Que no somos fijos, sino que nos vamos como reconfigurando con las experiencias importantes, las que nos marcan. No solo que nos pasen cosas, sino que, en cierto modo, somos a través de ellas. Eso es. Y lo que intriga de esa frase es la expresión dejarse atravesar. Fíjate que no habla de controlar el evento ni nada de eso. Sugiere más bien una apertura, quizás incluso una vulnerabilidad, ¿no? Ante eso que luego nos va a moldear. Es como una consecuencia de vivir, más que una lección activa en sí misma. Pero eso de dejarse atravesar, no sé, podría sonar un poco a falta de agencia, como si fuéramos pasivos. Es buena pregunta, sí. Yo no creo que signifique pasividad total, ¿eh? O resignación. Quizás es más bien reconocer que hay cosas, eventos, más grandes que nuestro control inmediato. Dejarse atravesar podría ser, bueno, no resistirse inútilmente a la experiencia en sí, sino permitir que nos afecte, para luego poder integrarla, darle un sentido. La agencia estaría ahí, ¿no? En cómo elaboramos eso después, en la historia que construimos sobre ello. Entiendo, entiendo. Vale. Y esta idea de transformación conecta bien con otro texto, Habitar el umbral. Habla de un personaje, Borja, que se siente como pillado entre dos realidades muy diferentes. Por un lado, la familia de origen, ricos, exitosos, orgullosos, y por otro, un mundo nuevo que ha descubierto, con gente más frágil, vulnerable. Describe una sensación de soledad, de estrés, muy, muy fuerte, ¿no? Por no pertenecer a ningún sitio. Sí, la descripción de esa tensión es muy potente, la verdad. Pero lo interesante es que el texto no se queda solo ahí, en el malestar. Introduce la idea de un vacío fértil. O sea, sugiere que ese espacio intermedio, ese umbral, aunque sea incómodo y estresante, puede ser también un sitio donde surja una libertad que antes no era posible. Estar ahí, en el limbo, aunque angustie, puede ser justo lo necesario para, bueno, para redefinir quién eres, más allá de las etiquetas que ya no te sirven. Es un lugar de potencial. Al menos mientras estás en ello. Hay otro texto, Cambio y pierdo, que lo mira desde un lado más doloroso. Habla de gente que se siente muy sola, desamparada, cuando los profesionales que se supone que les ayudan, pues no respetan sus ritmos, sus tiempos o sus anclajes de seguridad, como los llama. Critica a los que parecen más preocupados por justificar que han hecho algo que por acompañar de verdad. Este punto es clave y complementa al otro. Fíjate. Subraya lo importante que es un acompañamiento respetuoso, sobre todo en momentos así, de vulnerabilidad. Si el cambio se fuerza, si no va al ritmo de la persona, si se ignoran esas necesidades de seguridad, esos anclajes, pues la experiencia se puede vivir como una pérdida enorme, no como una ganancia. Y puede minar justo la seguridad que necesitas para moverte por ese umbral del que hablábamos, para integrar la nueva identidad. Un cambio impuesto o demasiado rápido puede ser, bueno, puede hacer daño. Vale, cambiamos un poco de tema. La comunicación es otro de los grandes ejes, ¿verdad? Y aquí la cosa se pone interesante. Hay un texto, El colapso sin amenaza, que plantea un dilema que me parece muy, muy real. El querer expresar un sufrimiento que es intenso, que es auténtico, pero a la vez querer proteger a quien te escucha, no agobiarle, no hacerle daño.
Lo llama un conflicto de misiones incompatibles. Vaya tela. Es que es una tensión, fundamental en muchas relaciones cercanas, ¿no? Si modulas mucho lo que dices para cuidar al otro, pues corres el riesgo de no sentirte visto, de no sentirte validado en tu dolor. Renuncias un poco a tu dignidad que necesita expresarse como la sientes. Pero claro, por otro lado, si sueltas toda esa intensidad sin filtro, pues puedes sobrepasar al otro, generar rechazo o incluso dañar la relación. Navegar eso, requiere una sensibilidad enorme. Y muchas veces no hay una solución perfecta, la verdad. ¿Y qué pasa a largo plazo con eso en una relación? ¿Callarte para proteger o hablar y arriesgarte a desbordar? Las dos opciones parecen tener un coste, ¿no? El coste es inevitable, sí, y a menudo es un coste para la relación. Si siempre te callas o minimizas para proteger, pues se puede acumular resentimiento, soledad, una sensación de desconexión. La relación se puede volver, superficial. Y al revés, si expresas el dolor de forma arrolladora sin pensar en quién recibe, puedes cargarte la confianza, la seguridad, y eso lleva al distanciamiento o al conflicto continuo. Lo ideal, aunque sea difícil, es encontrar maneras de comunicar esa autenticidad, de una forma que el otro pueda recibir, poco a poco quizá, o con ayuda externa si hace falta. Es una danza muy delicada. Ya. Y siguiendo con las dificultades de comunicación, hay otro texto, Lo inenarrable del diagnóstico, que habla de cómo una etiqueta, un diagnóstico, aunque a veces sirva de algo, a veces se convierte en un muro de silencio. Señala el peligro de que toda la vida familiar gire en torno a eso, al diagnóstico, y que eso invalide el discurso propio, la historia personal y sobre todo el deseo del chaval o la chavala que tiene esa etiqueta. Este punto es muy importante en el trabajo con familias, sí. Un diagnóstico puede ser útil, claro, para entender cosas, para acceder a recursos, para sentirte parte de algo. Pero tiene el riesgo enorme de reducir a la persona a eso, a la etiqueta. Si toda la conversación, toda la mirada, toda la identidad que se le atribuye gira solo en torno al diagnóstico, pues corres el peligro de silenciar su experiencia subjetiva, sus intereses, sus sueños, sus miedos, su identidad, que es mucho más compleja y existe más allá de esa categoría. Puedes invalidar quién es esa persona en realidad. Es como si la etiqueta se comiera a la persona. Sí. Y una última pincelada sobre comunicación distorsionada que me llamó la atención está en Traicióname. Critica esa idea que a veces damos por hecha, que traición es equiparable a maldad y que esa supuesta maldad ya justifica cualquier castigo, sin más análisis ni comprensión. Dice el texto que esta simplificación da miedo. Y la verdad es que sí. Plantea una cuestión muy de fondo, sobre esas narrativas tan simples, tan de blanco o negro que usamos en las relaciones. Y como sugiere el título, quizás especialmente en las relaciones entre padre e hijos. Reducir algo tan complejo y doloroso como una traición, real o percibida, a pura maldad, es que cierra la puerta a entender nada, al matiz, a explorar qué hay detrás, las circunstancias, las motivaciones, el sufrimiento. Y lo más peligroso es que esa reducción se puede usar para legitimar respuestas desproporcionadas, castigos tremendos, rupturas, impide cualquier posibilidad de reparar algo, de aprender. Fomenta una lógica de castigo en lugar de una comprensiva. Vale, cambiemos de tercio. Vayamos un poco hacia adentro. El deseo, la lucidez. Hay un texto en defensa de la lucidez que me pareció muy sugerente. Distingue la lucidez del aprendizaje normal, digamos, el académico. Dice que la lucidez está conectada íntimamente con el deseo, con nuestros anhelos profundos y con las historias que nos contamos para dar sentido a la vida y, dice literalmente, para sobrevivir. Es una perspectiva muy valiosa, sí, porque recupera la dimensión existencial del conocimiento. Sugiere que la verdadera comprensión, esa lucidez, no solo acumular datos o técnicas, es algo más hondo. Implica conectar ese saber con lo que te mueve por dentro, con tu historia personal, con lo que anhelas o temes de verdad. Y es justo esa conexión íntima la que le da al conocimiento una potencia transformadora real, la capacidad de cambiar no solo lo que sabes, sino quién eres. Pero, ¿hasta qué punto ese deseo que nos mueve es realmente nuestro? Es libre. Otro texto, La paradoja del destino, mete aquí una complejidad importante. Dice que el deseo no es del todo libre, que nace de una o varias faltas,
de lo que sentimos que nos falta, de una carencia, y de cómo esas faltas interactúan con los códigos que impone el entorno. Y además añade nuestro instinto de protección a la mezcla. Aquí toca un nudo, un nudo central de la experiencia humana. Lo condicionado que está el deseo. Este texto sugiere que el deseo no sale de la nada, ¿sabes? No es pura voluntad individual. Emerge, sí, de una sensación de carencia, de algo que falta para estar completos o seguros. Pero, y esto es crucial, la forma que toma ese deseo, lo que queremos en concreto, está muy moldeado por las expectativas sociales, los valores culturales, los códigos del entorno. Y todo esto, la falta, los códigos, está siempre en diálogo, a veces en conflicto, con nuestra necesidad básica de seguridad, física y emocional. Así que no es un impulso puro y aislado que podamos seguir sin más. Está muy metido en nuestra historia y nuestro contexto. Entonces, si el deseo está tan condicionado por la falta, el entorno o la protección, ¿qué implica eso para buscar la felicidad, por ejemplo? ¿O la realización? ¿Estamos persiguiendo algo genuino o solo intentando llenar huecos que nos han definido otros? Esa es justo la paradoja que sugiere el título, claro. Implica que nuestra búsqueda puede estar en gran medida dirigida por fuerzas que no controlamos del todo. Podemos perseguir metas que creemos propias, pero que en realidad son intentos de tapar esas faltas del principio o de cumplir con el entorno para sentirnos seguros o aceptados. Reconocer esto no significa que la búsqueda sea inútil, pero sí invita a una reflexión más honda. ¿Qué deseo es realmente mío? ¿Qué anhelos van más allá de compensar una falta o adaptarse? Es una llamada a ser más conscientes de dónde vienen nuestros impulsos. Y para ayudar en esa autoexploración, para mirar dentro de ese mundo de deseos, faltas, imágenes, uno de los textos, La imaginación activa, propone una técnica concreta. Algo que suena simple. Observar una imagen mental que surja sola, prestarle atención, sin intentar cambiarla, ni dirigirla, ni juzgarla. Es una práctica interesante, sí. Tiene ecos de técnicas contemplativas o de la psicología profunda. El trabajo con sueños, la imaginación activa de Jung. La clave es esa actitud de observar sin juicio, abierta. En lugar de intentar controlar o interpretar enseguida las imágenes que salen de dentro, se trata de dejar que se desplieguen solas. Confiar en que tienen algo que decir. Y a veces, ese simple acto de dar espacio y observar con atención puede revelar conexiones inesperadas, sacar a la luz significados ocultos sobre esos deseos condicionados, esas faltas, esos instintos de protección de los que hablábamos. Es una forma de dialogar con el inconsciente, digamos. Y solo para dar un poco de contexto, uno de los textos más recientes que teníamos era en realidad un anuncio. Informaba de la última plaza para un grupo de supervisión para profesionales y mencionaba que el grupo se basaría en la teoría sistémica, la narrativa y la teoría polivagal. Ese anuncio, aunque sea práctico, nos da una pista muy valiosa sobre el marco conceptual que parece sostener todas estas reflexiones de Gorka Saitua. Integrar esas tres perspectivas es potente. La teoría sistémica nos ayuda a mirar las relaciones, los contextos, cómo nos influimos unos a otros en un sistema como la familia. La perspectiva narrativa se centra en las historias que nos contamos sobre nosotros y nuestras vidas, y cómo esas historias moldean quiénes somos y qué hacemos. Y la teoría polivagal, que nos ayuda a entender cómo nuestro sistema nervioso responde al entorno buscando seguridad o peligro, y cómo esas respuestas, lucha, huida, bloqueo, conexión, influyen en cómo nos sentimos y nos comportamos. Añade la dimensión corporal, fisiológica. Combinar estas tres lentes, sistemas, historias y corponervios, da una visión muy completa, muy rica, para entender las dinámicas complejas que hemos estado viendo en los otros textos. De acuerdo. Pues hemos tocado bastantes puntos, ¿eh? Si intentamos unirlos, ¿cuál sería el hilo que los cose todos? Hemos hablado de cómo los eventos nos forman, acontecimiento e identidad, de la ambivalencia del cambio, el potencial de habitar el umbral, pero también el dolor si no se respeta el ritmo, cambio y pierdo, los dilemas al comunicar el dolor, el colapso sin amenaza, el peso de las etiquetas, lo inarrable del diagnóstico y la conexión entre lucidez, deseo condicionado y las historias que nos contamos. En defensa de la lucidez, la paradoja del destino. Exacto. Y si volvemos a esa idea del principio, la del blog sobre el sistema nervioso como aliado, el hilo conductor podría ser este.
La propuesta parece invitarnos a entender todas estas experiencias, la identidad que cambia, la comunicación difícil, el deseo que viene de la falta y del contexto, la reacción a un diagnóstico, no como fallos, no como errores o patologías, sino como parte de nuestro funcionamiento humano. Un funcionamiento que está mediado por la biología de nuestro sistema nervioso, sus respuestas automáticas de protección, de conexión, de desconexión, y a la vez por las historias que construimos para darle sentido a todo eso. Entonces, no se trata de arreglar estas respuestas, sino de comprenderlas. Eso parece. Se trataría de comprender estos procesos, cómo interactúan cuerpo, mente, relaciones, para poder movernos por ellos con más conciencia, y quizás con menos sufrimiento añadido. El objetivo no sería eliminar la respuesta nerviosa o la influencia del entorno, que eso es imposible, sino entenderlas para poder relacionarnos con ellas de otra forma, quizás más compasiva, más hábil. Hacer del sistema nervioso un aliado sería escuchar sus señales, entender su lógica, que a menudo es protectora, aunque nos haga sentir mal, y aprender a dialogar con él a través de nuestras historias y acciones. Lo potente de estos textos es esa integración constante, cuerpo, relato y relación. La verdad es que deja pensando, sobre todo esa idea de que el deseo nace de la falta, lo moldean los códigos del entorno y encima está filtrado por el instinto de protección. Esa mezcla de carencia, influencia social y necesidad de seguridad. Parece que nos deja poco margen, ¿no? Y ahí está quizás la reflexión final que nos dejan estos textos flotando. Si nuestro deseo y nuestras historias están tan condicionados desde el principio, surge una pregunta importante. ¿Qué margen real tenemos para reescribir conscientemente esas historias que nos definen y que dirigen lo que anhelamos? ¿Es posible cultivar un deseo que vaya más allá de solo compensar esas faltas o adaptarse a los códigos? ¿Podemos activamente construir una identidad más elegida, una historia más auténtica, a pesar de esos condicionantes tan fuertes? Es una cuestión abierta, claro. Un horizonte para seguir dándole vueltas.